tú eras niño, tú convulsionabas, ¿verdad? Y yo le dije, sí, yo convulsionaba de niño. Y entonces me dijo, eso es que Yemayá quería entrar dentro de tu cuerpo. Por eso tú convulsionabas. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo estamos en el hermoso día de hoy? Espero que muy bien. Por acá, muy bien, encantado de la vida. Bueno, si eres nuevo por acá por el canal, bueno, mi nombre es Tadeo y este canal se llama Mi Vida Mágica. Y se llama Mi Vida Mágica porque aquí hablamos de la magia de la vida, porque aquí hablamos de todos esos temas paranormales que a ustedes les interesan. Bueno, si ya has visto ahí el título del vídeo, voy a hablarle de mis encuentros con orichas, de mis experiencias con orichas, ¿no? No con el grupo musical, sino mis experiencias con los orichas de la religión afro-cubana. Bueno, voy a hablarles de determinados encuentros que he tenido con algunos de estos orichas. Voy a hablarles del encuentro o de las experiencias que he tenido con Ochun. Voy a hablarles de las experiencias que he tenido con Yemayá. Y voy a hablarles de las experiencias que he tenido con Osai del Monte. Estos son los tres orichas fundamentales con los que yo me he encontrado. Por lo menos con los que he tenido una experiencia personal, al menos fuera del cuerpo, o sea, no a través de la posesión de un medium, sino bueno, a través de tener mi vivencia personal, de poderlos ver y de poder experimentar esta sensación paranormal de poder visualizar a una entidad como esta, ¿no? Bueno, lo primero que hay que decir, para entender un poquito todas las gradaciones, es que cuando estamos hablando de orichas, los orichas son entidades de cuarta dimensión. Nosotros, los seres humanos, somos seres de tercera dimensión y ellos son seres de cuarta dimensión. Pero bueno, existen muchas dimensiones. Bueno, para entender un poquito toda la gradación que hay entre el espíritu puro y nosotros los seres humanos, bueno, pues esto que siempre digo. Primero, la fuente espiritual primera. Luego hay un desprendimiento de unas entidades que son las potestades angélicas, que son seres de 64 chispas divinas. Esos seres de 64 chispas divinas se subdividen en dos entidades de 32 chispas divinas, que son los serafines, o sea, serafín a Dios, es un ser como Dios. Esos seres son todavía muy perfectos para entrar en la densidad física, siguen descendiendo y bueno, pues aparecen seres de 16 chispas divinas, que son los querubines. Pero un querubín es un ser muy evolucionado, tiene que seguirse subdividiendo en seres de 8 chispas divinas, que son los arcángeles. Los arcángeles se subdividen en seres de 4 chispas divinas, que son los ángeles. Los ángeles se dividen en seres de 2 chispas divinas, que bueno, son todos estos seres de cuarta dimensión, las hadas, los duendes, las ninfas, los orichas, etcétera, etcétera. Y ya luego esos seres de 2 chispas divinas, bueno, pues se subdividen en seres de una sola chispa divina, que es la raza humana, ¿no? Para entender un poquito de qué estamos hablando. Por tanto, cuando estamos hablando de orichas, son estas entidades, son entidades de cuarta dimensión, son entidades que existen en un universo paralelo al nuestro, en una dimensión paralela al nuestro, pero bueno, que no es los grandísimos seres que pueden existir, porque todavía existen otros planos, otras dimensiones con seres mucho más elevados. Existen ángeles que están por encima, existen arcángeles, existen, bueno, pues toda esta gradación de seres mucho más evolucionados. Pero bueno, lo que pasa con los orichas es que son seres que por estar mucho más cercanos a nuestro plano, bueno, pues tenemos con ellos una relación mucho más estrecha y mucho más directa, y se manifiestan mucho más en nuestras vidas. Bueno, de hecho, muchas de estas culturas antiguas, como las culturas afrocubanas y también culturas que han surgido en otros rincones del planeta, bueno, pues han tenido seres de cuarta dimensión. También hay que decir que todo esto está trastocado por la presencia extraterrestre en nuestro planeta, ¿no? Por la llegada de entidades que vinieron en cuerpo físico a la tercera dimensión, pero procedentes de otros planetas. Y bueno, luego cuando estas personas fallecieron, pues esos seres también se quedaron en la cuarta dimensión, pero la cuarta dimensión en correlato con el plano físico. Por tanto, ahí están, bueno, pues todos los seres reptilianos, todos estos seres pleiadianos y todas estas entidades que en algún momento vinieron a la Tierra, y muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos se quedaron atados al karma de la Tierra. Por tanto, en el plano astral nos encontramos conviviendo pues con mucha más facilidad seres humanos y seres no humanos. Bueno, pues voy a lo que voy. Voy a hablarles aquí de mis 3 experiencias fundamentales
con los diferentes orichas. Voy a empezar con Ochun. Mi primera experiencia con Ochun fue cuando yo tenía como 7 años aproximadamente. Un día estaba en mi casa, ahí en Trinidad de Cuba. Ahí cerca de mi casa hay un templo afrocubano, el templo de los Congos Reales de San Antonio. Y ahí el día de San Antonio se hace una fiesta muy grande, están tocando los tambores prácticamente el día entero. Y esa noche yo estaba escuchando los tambores sonar desde mi casa y salí corriendo para allá, bueno, como un niño curioso que era. Y cuando llego al templo me encuentro que estaba lleno de gente, había un montón de personas allí. Y entonces, bueno, había como un gran círculo de gente, la gente estaba así como en las esquinas, en las áreas laterales de todo el templo haciendo un gran círculo. Y en el centro estaba una señora con los atributos de Ochun bailando, una mujer poseída por el espíritu de Ochun y bailando ahí. Y entonces, bueno, en una esquina estaban los tamboreros tocando los tambores. Pero ocurrió algo muy curioso. Cuando yo me paro en la puerta del templo, yo era un niño muy pequeñito. Yo veía lo que estaba pasando entre las piernas de la gente. O sea, yo me inclinaba y miraba entre las piernas a la señora bailando. Pero cuando yo llego y pongo los pies en el templo, la Ochun que estaba ahí bailando sintió mi presencia, ¿no? No sé, son cosas que siempre son inexplicables para mí. Ella sintió mi presencia y se detuvo, dejó de bailar. Hizo una seña con las manos para los tamboreros para que dejaran de tocar. Y la ceremonia se paró. Y yo de repente dije, ¿pero qué ha pasado aquí? Y entonces Ochun vino caminando hasta donde yo estaba. Apartó con sus manos a todas las personas que estaban entre ella y yo. Y cuando estuvimos frente a frente, ella se agachó para poner sus ojos a la altura de los míos, porque yo era un niño de 7 años. Y cuando yo le miré a los ojos a Ochun, vi que sus ojos eran ojos de muertos, eran ojos como de cadáver. Me asustó mucho su mirada. Y entonces yo di media vuelta y salí corriendo para mi casa. Me asusté muchísimo y salí corriendo para mi casa, ¿no? Así que tuve esta experiencia con Ochun, muy interesante. La otra experiencia que tuve con Ochun fue que estaba yo un día en el río. Había ido al río a bañarme. Estaba solo, eran 4 de la tarde, 4 y media de la tarde. Y estaba solo ahí en un pequeño riachuelo que hay ahí en Trinidad bañándome. Y de repente estoy ahí solo, ahí en tranquilidad, en contacto con la naturaleza. Y de repente se me aparece Ochun. Se me apareció delante de mí. Una mujer así como mulata o negra con sus atributos de oro, sus cosas amarillas y tal. Y bailando con una actitud como muy risueña, como sonriéndome. Era como intentando como seducirme. Era un baile así como muy sensual. Era un ser que estaba casi semidesnudo, bailando y como muy sensual. Y se me fue acercando poco a poco, muy risueña, muy coqueta. Se me acercó. Y hasta que se me subió encima. O sea, se me subió encima con una actitud como, bueno, muy erótica, ¿no? Ahí bailando y tal. Y yo recuerdo que yo le dije, ¿no? Así comunicándome telepáticamente con ella, le dije, bueno, Ochun, si tienes esta actitud conmigo tan coqueta y tan... luego no quieras que te respete, ¿no? Así que tuve esa experiencia. Y bueno, hay una tercera experiencia, que también la he contado aquí en el canal, que fue cuando yo me iba de Cuba. En Cuba hay un templo en el Cobre, el templo, bueno, de la Virgen de la Caridad del Cobre, ¿no? Y yo quise ir a ese templo porque, bueno, Ochun, la Virgen de la Caridad del Cobre, es la patrona de Cuba. Yo quise ir allí a despedirme de la Virgen de la Caridad del Cobre, bueno, que está en Cuba sincretizada como Ochun. Y entonces, bueno, yo recuerdo que fui allí al templo y cuando iba a subir las escaleras del templo, me encontré que estaban vendiendo unas figuritas de la Virgen abajo y me pregunté cuánto costaba y me dijeron, no, esto cuesta $60, $40, bueno, una cosa así. Y me pareció muy caro. Dije, ay, pero qué caro es. Dije, no, yo no voy a comprar nada. Entonces subí y cuando estaba allí frente a la Virgen, que le dije, madre, me voy de Cuba, me gustaría que me acompañaras a donde yo vaya y que la casa que yo tenga fuera de Cuba también sea tu casa y que estés allí protegiéndome. Bueno, pues sentí que la Virgen me habló en ese momento y me dijo, Tadeo, deja todo el dinero que tengas encima ahí en el altar. Y yo me sentí, yo dije, ay, todo el dinero que tengo, imagínate, yo traía como, no sé, $300, $400 y dije, ay, pero este es todo el dinero que tengo, lo voy a tener que dejar aquí. Y entonces yo, bueno, vale, pues si me lo estás pidiendo lo voy a dejar. Y saqué el dinero que traía en la cartera y lo puse allí. Y entonces pues me dijo, mira, vamos a hacer otra cosa. Coge tu dinero, vas allá abajo, coge una estampa mía
y cómprala y llévatela para España. Entonces yo me puse más contento y cogí el dinero y bajé corriendo. A esa hora compré la estampa, que no sé si fueron $45, 60, lo que me pidieron, que ya me parecía barato porque bueno, me estaba ahorrando todo el otro dinero y dije, bueno, y la compré. Así que, aunque bueno, hay que hacer la salvedad, no es lo mismo la Virgen de la Caridad del Cobre que Ochum. O sea, para un vidente no es lo mismo cuando se aparece la Virgen de la Caridad que cuando se aparece Ochum. Son dos cosas distintas. Aunque bueno, es cierto que en Cuba ha sido sincretizado estos dos santos. Pero para un vidente no es lo mismo ver una cosa que ver la otra. Bueno, pues ahí mi experiencia con Ochum. Ahora les voy a hablar de mi experiencia con Yemayá. Mi experiencia con Yemayá, bueno, una vez recuerdo que había en mi pueblo una señora que le mandaba un espíritu a la gente para que la gente se prendiera fuego, ¿no? Entonces era una bruja que tenía como mucha fama y tal. No sé cómo le decían, si le decían Rosa, para mí no sé. Yo siempre le llamo Rosa porque no quiero decir el nombre verdadero de la señora. El tema es que mi padre siempre me decía, Tadeo, mira, ahí vive la bruja esa que tiene el espíritu que le manda a la gente para que se prenda fuego. Y a varias personas se habían prendido fuego en el barrio. Y entonces mi padre me decía, ten mucho cuidado con esa mujer, no tengas problemas con ella y tal. Y entonces un día viene a mi casa una amiga mía y me dice, Tadeo, me he mudado por aquí por tu barrio, mi madre se compró una casa por aquí y ahora vivimos más cerca y tal, igual. Y me dijo, ven que te voy a enseñar dónde yo vivo ahora. Y me lleva a su casa. Y resulta ser que la casa estaba muy cerquita de la casa de la bruja esa, como a 10 casas más o menos. Y entonces yo le dije, oye, mira, ten mucho cuidado porque en aquella casa de allí vive una señora que es una bruja muy famosa aquí, que tiene unos espíritus, tiene un espíritu que se lo manda a la gente y la gente se prende fuego y tal. Y entonces en eso, yo diciendo eso, sale de la casa esa una señora mayor, y la señora se me queda mirando y me dice, niño, y yo dije, ¿quién? ¿Yo? Sí, niño, ven acá, que quiero que mi hermana te conozca. Y yo me quedé muerto con aquello. Entonces le dije a mi amiga, oye, mira, bueno, entra en tu casa, vete de aquí. Y mi amiga se fue, entonces voy yo caminando así, pero con tremendo miedo donde estaba la señora. Y me dice, no, ven, que quiero que mi hermana te conozca. Entonces me metieron dentro de la casa aquella, que era una casa que estaba oscura. Yo recuerdo que el salón estaba todo oscuro y había una lucecita así puesta en un comedor y estaba la señora así como una especie de butaca sentada así. Entonces ella vestida de blanco, así como se viste la gente que se ha hecho santo y tal. Y entonces le dice la señora que venía conmigo, le dice, mira Rosa, mira este muchacho, ¿a quién se te parece? Y dice la mujer, ay, pero si es igualito a mi sobrino Robertico. Y entonces me dice, niño, pero ¿de quién tú eres? ¿Cómo tú te llamas? Le digo, no, yo soy Tadeo y tal. No, pero tú eres de aquí, no, sí, yo soy de aquí. No, pero ¿hijo de quién? No, yo soy hijo de fulano y venga. Y entonces la mujer se me quedó mirando así. Y me dijo, cuando tú eras niño tú convulsionabas, ¿verdad? Y yo le dije, sí, yo convulsionaba de niño. Y entonces me dijo, eso es que Yemayá quería entrar dentro de tu cuerpo y por eso tú convulsionabas. Y yo dije, sí, cierto, o sea, a mí me llevaron al médico y me hicieron un montón de pruebas y analíticas de todo tipo y no, los médicos dijeron que no tenía nada. Entonces la mujer me dijo, no, era eso, era que Yemayá te quería poseer. Cuando tú eras niño entraba Yemayá dentro de tu cuerpo. Y entonces, bueno, por eso les hago este cuento, ¿no? Tuve esa experiencia con Yemayá, que dice que se quería meter dentro de mi cuerpo. Bueno, hay otra experiencia con Yemayá, y es que yo tenía una alumna, cuando yo era profesor en Cuba, tenía una alumna que vivía muy cerca de mi casa. Y entonces yo la visitaba por las noches y conversábamos, y escuchábamos música y estas cosas. Y entonces resulta ser que una noche de esas, yo me quedé dormido ahí en la sala de su casa. Y tuve una visión que Yemayá se me apareció, se me puso delante de mí, Yemayá. Y entonces de repente se puso como grande, empezó como a crecer la figura de Yemayá delante de mí, al punto de que su falda se convirtió en agua. Y entonces el agua aquella empezó a inundar todo en la habitación. Entonces yo sentí que estaba como nadando en el agua, sentí como que todos los muebles de la habitación también estaban como en agua. Y ella se hizo gigante delante de mí. Entonces yo me desperté y le dije a mi alumna, oye, acabo de tener una visión. He visto a Yemayá aquí en tu casa. Y entonces me dijo, no, es que nosotros somos muy devotos de Yemayá. Entonces me dijo, ven que te voy a enseñar el altar que mi madre le tiene puesto a Yemayá. Entonces me llevó y efectivamente tenían allí en una habitación un altar muy grande dedicado a Yemayá y tal. Y entonces bueno, tuve esa experiencia. Luego hablando con ella me dijo, no, si yo me hice santo, yo me hice Yemayá.
Y me dijo, no, Tadeo, tú fuiste la primera persona que vio a Yemayá aquí en mi casa. Y yo terminé haciéndome Yemayá, haciéndome santo. Así que tuve esa experiencia con Yemayá. Y tuve también otra experiencia con Yemayá, que fue cuando yo me iba de Cuba. Me dijeron que tenía que hacer una ofrenda, llevar unas frutas al mar y tal. Y entonces yo fui al mar a llevarle mi ofrenda a Yemayá. Pero resulta ser que ese día había un oleaje muy fuerte y cuando yo tiraba la fruta venía para la orilla otra vez, me cayó otra vez en los pies, pero con mucha fuerza. Entonces yo intentaba darle las frutas y las frutas regresaban a mí otra vez. Y entonces yo me sentí un poco mal porque decía, ay, Yemayá no está recibiendo la ofrenda. Y entonces prendí una vela ahí y me puse a hacer una meditación y sentí que me habló el mar. Y me dijo, hijo, tú no me debes nada, Y entonces yo le dije, bueno, pues si no te debo nada, vamos a hacer lo siguiente, yo voy a coger las frutas, me voy a comer la mitad de la fruta y te voy a dar la mitad. Y entonces hice así, de cada fruta las corté todas a la mitad y me comí yo la mitad de la fruta y la otra mitad se la di. Y entonces así, milagrosamente el mar se quedó con la fruta. También tuve otra experiencia con el mar. Un día, cuando yo empezaba mi relación con mi esposa, porque mi esposa es española, cuando ella viajaba a Cuba, yo muchas veces estaba preocupado porque yo no tenía dinero, porque me daba vergüenza que ella viniera y yo no poderle pagar nada y tal. Y entonces un día fui al mar a hacer una meditación. Pero bueno, lo interesante es que yo estaba en el mar haciendo la meditación y el mar me empezó a hablar. Sentí que el mar me habló, sentí que Yemayá me habló y me dijo, pinta en la arena lo que te voy a decir. Y entonces empecé yo a dibujar una especie de mandala. Pero cada vez que se acercaba alguien a mí, venía una ola y borraba el dibujo. Y ya después que la persona se iba me decía, empieza a dibujar desde el principio. Y yo me ponía a dibujar, pero siempre que se acercaba una persona a mí, venía una ola y borraba el dibujo. Y me decía, dibuja desde el principio. Y así hasta que completé el mandala. Y ya de una vez que completé el mandala, ella me lo empezó a explicar. Esto significa esto significa lo otro. Era como una especie de clase de metafísica. Incluso yo recuerdo que hubo un momento en el dibujo en que yo hice un trazo que no era. Y entonces Yemayá se sonrió y me dijo, no, eso no lo dibujes porque si no te mato. Fue como si me dijera que yo estaba como ordenando las energías de la naturaleza en ese momento. Y que si yo equivocaba el trazo, podía morir porque estaba haciendo algo malo con las energías, ¿no? Y entonces me dijo así. Entonces, bueno, yo corregí el dibujo, entonces hice el dibujo como era, que ella me lo iba como diciendo en la cabeza. Y bueno, luego me estuvo ahí explicando el dibujo, ¿no? O sea, tuve también esa experiencia bonita con Yemayá. Y bueno, ya luego tuve la experiencia más fuerte que fue aquí en España, cuando vine aquí, que fuimos al mar, que fuimos a una playa muy peligrosa que había aquí, que claro, yo no sabía nada, ¿no? Era una playa donde se habían ahogado muchas personas, porque es una playa que tiene una resaca muy fuerte, y claro, yo acostumbrado a las playas del Caribe, que eran como piscinas, ¿no? Y yo no conocía el mar, lo bravío que era el mar aquí en España. Y entonces resulta ser que llego a la playa con mi esposa y el mar estaba picadísimo, bueno, estaba prohibido el baño, había una bandera roja puesta allí que significa que no te podías bañar. Y en la playa no había prácticamente nadie, ¿no? Pero bueno, yo, de tonto al fin, de cubano, que yo venía de Cuba sin saber nada, y yo le dije a mi esposa, no, yo sí me voy a bañar, porque yo sí me baño y tal. Pues me metí a bañarme ahí. Y cuando estoy ahí en el agua, de repente empiezo a notar que el agua me estaba tragando, me estaba llevando para atrás y para atrás, cada vez más lejos de la orilla. Y yo empezaba a intentar nadar para salir del agua y no podía. Y ya cuando llegó un momento que yo llevaba mucho rato ahí intentando salir y no podía, ya empecé a sentir que mi vida estaba en peligro. Ya llegó un momento en que ya dejé de hacer fuerza, que ya yo me di cuenta que no podía salir, dejé de hacer fuerza. Y entonces llamé a Yemayá. Con mucha fuerza le dije, Yemayá, mira, ya te has divertido bastante conmigo, ya estoy harto de estar aquí, así que yo voy a salir ahora. Y así, de manera milagrosa, de repente el mar se puso como un plato, todo se calmó así. Y yo salí con mucha facilidad, y salí del agua, e incluso salí muy enfadado. Como diciendo, mira, Yemayá, date tranquila conmigo. Y entonces había un señor que me vio en la orilla y me dijo, has salido porque eres muy buen nadador. Y yo me sonreí así como diciendo, sí, buen nadador, no, que hablé con Yemayá y la hablé bien claro, me puse fuerte con ella y al final me hizo caso y me dejó salir. Esa es una de las grandes enseñanzas de mi vida, o sea, uno tiene que comprender que uno, para bajar la densidad física, ha dejado un trozo de sí mismo en todos los planos.
Por tanto, hay un trozo de ti que es más grande que cualquier oricha, hay un trozo de ti que es más grande que cualquier ángel, hay un trozo de ti que es más grande o del mismo tamaño que cualquier arcángel, que cualquier querubín, que cualquier serafín, que cualquier cosa. Al final tú eres la divinidad. Lo único que necesitas es tener fe para comprenderlo. Una vez que lo has comprendido y lo has asimilado, entonces puedes manifestar todos esos poderes, ¿no? Que es lo que hizo Jesús cuando caminó sobre las aguas, ¿no? Que los discípulos le decían, pero maestro, ¿qué estás haciendo? Y él le dijo, venga, caminen ustedes también. Si yo soy el Hijo del Hombre, todo lo que yo hago lo pueden hacer ustedes igual. Y cuando los discípulos intentaron caminar sobre las aguas, se hundieron. Y Jesús les dijo, se hundieron porque ustedes no tienen fe. Ustedes no creen que lo pueden hacer. Pero el día que tengan una fe verdaderamente fuerte y que sean conscientes de que lo pueden hacer, lo podrán hacer. Y esa es la gran enseñanza. Y bueno, ya por último, mi encontronazo con Osain del Monte. Yo estaba en un día que había pasado un huracán por Cuba. Y cuando pasan los huracanes, la tierra se queda todo como muy destruida, todo se queda muy feo, ¿no? Pero bueno, a mí siempre me gustó correr y yo corría, iba corriendo al mar, iba corriendo al río. Y ese día me dio por ir corriendo al río. Y llegué allí, estaban las cascadas aquellas que no se podía bañar nadie, la cascada de Javira estaba toda sucia, el agua que estaba bajando de las montañas era un agua así con tierra, muy sucia, todo muy turbulenta, y habían trozos de árboles en el agua. Bueno, de hecho, en esa época cayó un trozo de árbol ahí en la cascada de Javira que no lo han podido sacar, o sea, el palo sigue allí. Y entonces, bueno, yo dije, bueno, ahí no me puedo bañar. Y bueno, me senté en una roca y me puse ahí a hacer una especie de meditación. Y entonces se me aparece una entidad detrás de mí, como a 8 metros se paró detrás de mí. Y claro, como yo estaba en meditación, cuando uno está en esos estados meditativos, uno puede ver 360 grados. O sea, tú ves lo que tienes detrás, lo ves todo, porque no estás viendo con los ojos físicos, estás viendo con los ojos astrales, ¿no? Entonces yo lo vi y me dijo, no me mires porque te vas a asustar. Pero ya yo lo estaba mirando, entonces era una entidad muy fea, que yo dije, esto no es un ser humano. Me asustó mucho. Y aunque yo estaba diciendo para dentro de mí, no me voy a asustar, pero al final terminé cogiendo miedo. Ya después que yo intenté girarme para verlo, ya rompí la visión, ya no lo vi más. Y entonces ya me dije, mira, me voy a ir de aquí. Ya empecé como a asustarme, empecé a sentir como un miedo raro. Y dije, bueno, me voy. Y empecé a correr para irme de ahí, salir de ahí lo más rápido posible. Pero para mi sorpresa no podía salir de allí, o sea, me perdí. O sea, de repente me perdí un camino que yo lo conocía perfectamente. No encontraba la salida. Y me di cuenta que estaba corriendo en círculos y volví al mismo punto y decía, pero si ya yo pasé por aquí. Y entonces corrí, no podía salir. Era como si el oricha no me dejara irme de allí, ¿no? Como si el oricha dijera, no, te vas a ir de aquí cuando yo quiera. El monte es mío, soy el dueño del monte y te vas a ir cuando yo quiera, ¿no? Y bueno, después de muchísimo tiempo y de correr, bueno, por fin encontré la salida y me pude ir de allí. Así que esas son las 3 experiencias que he tenido con orichas. No sé ustedes si han tenido experiencias con orichas, cómo han sido, si los han visto, si les han presentado a través de sueños o qué. Así que ya me gustaría que me hagan ese cuento. Yo siempre digo que cuando yo voy a los toques de santos y están los orichas a mí no me hacen caso. Siempre tengo la experiencia de mi padre que quería que los orichas hablaran conmigo para que me dieran algún mensaje. Y un día estaba yo con mi padre en un toque de santo y había un señor allí que estaba poseído por la deidad Eleguá, estaba poseído por Eleguá. Y entonces Eleguá es muy conversador, hay algunos caminos de Eleguá que le gusta hablar mucho. Entonces Eleguá estaba diciendo cosas a todo el mundo, todo el que pasaba por ahí. Incluso había gente escondidos porque no querían que le dijeran cosas, porque el Eleguá que le estaba diciendo a la gente, oye, que tú le estás poniendo los cuernos a tu mujer, que tú le estás poniendo los cuernos a tu marido. Entonces imagínate tú. Y el Eleguá le decía, di aquí si es verdad o es mentira. Y la persona tenía que decir que era verdad. Bueno, unos enredos, unos rollos. Y entonces mi padre era todo lo que... Mi padre quería que el Eleguá me hablara conmigo, pero el Eleguá me ignoraba completamente. Nos pasábamos por delante de él y el tío me ignoraba, ¿no? Nunca me decía nada. Hasta que ya mi padre, cansado, cogió el Eleguá del brazo y lo paró delante de mí y le dijo, mire, este es mi hijo, dígale algo a mi hijo. Y el Eleguá se me quedó mirando así, con cara de circunstancia. Y me dijo, no, él es mi hijo. Y ya no dijo más nada. Y después le dijo a mi padre, mire, en el patio de vuestra casa hay una piedra muy grande. Cuando ustedes quieran algo, toquen la piedra, pongan la mano en la piedra y pídanle lo que ustedes quieran a esa piedra. Y efectivamente en el patio de mi casa hay una piedra grande que es una silla indígena. Y bueno, muchísima gente se la ha querido llevar de mi casa, han venido a mi casa a quererla comprar y todo, porque parece ser que la energía, hay gente que la ha notado, que la ha sentido, o a lo mejor los propios espíritus le han hablado de la silla.
pero mi familia nunca se ha querido desprender de la silla, es una de las protecciones de mi familia. Así que nada, para verla y para tocar la silla hay que ir a mi casa para verla, ahí la tenemos en el patio. Y claro, llevársela es muy difícil porque pesa muchísimo, una silla maciza, una silla de piedra maciza. A lo mejor pertenece a algún cacique, vaya usted a saber. Así que nada, esas son mis experiencias con los orichas, mi gente. Bueno, nada, aquí lo dejo que el vídeo ya se me está alargando demasiado. Así que nada, si tú has tenido experiencias con orichas, por favor cuéntamelo, a ver qué te ha pasado a ti. Estas son las mías y aquí te las dejo resumidas. Si te ha gustado este vídeo, por favor regálame un like para que mi contenido siga subiendo. Aprieta la campanita para que te avisen de cuando subo nuevos vídeos. Si eres nuevo por el canal y no te has suscrito, por favor suscríbete, que es gratis, a ti no te cuesta nada y a mí me haces un gran favor. Y ya sin más me estoy despidiendo hasta el próximo vídeo. Te dejo un fuerte abrazo y un gran beso. Y hasta la próxima, no me faltes. ¡Chao! Hola, saludos y bendiciones desde Eslovenia para todos los amigos de Tadeo. Caballero, atención, préstenle atención a los consejos de Tadeo, sobre todo a los detallitos, que ahí es donde están las mejores sorpresas, ¿eh? Chao.